¿Qué pasa? No. Describen, si se dan cuenta, son procesos lentos, invisibles, a ojos apurados. Pantalla grande. Así lo podemos decir. O sea que la fidelidad nace cuando dejas de exigir aplausos por tu ritmo y comienzas a honrarlo, ¿sí? Con un diseño Está peor y con un propósito. A ver qué más, tío. Y a veces eso no es algo a corto plazo. Así que no comparemos pues tu cosecha con el rebaño. Cada uno pues se va a rendir en una estación. Vale. Así como se cosecha en tal estación, también el rebaño se vende en tal estación. Y para aplicarlo hoy esto, podemos en mutantes no estoy tan metido, ¿vale? Decir tres cosas que haces en silencio y que nadie aplaude. Muchas ganas de aprender con vosotros. O sea que la madurez espiritual no se mide por lo visible, sino por la constancia. A ver, que tampoco es que no haya leído X-Men, pero a veces, como mi memoria es la que es, como hablaba el apóstol al principio, queremos ver a Jesús, pero como todos estamos acostumbrados a que todo sea rápido, los que son de Cíclope y nos desesperamos. De la etapa de Morrison. Pero lo bueno de todo es que tenemos un manual. Los demás no lo llevan. Ese manual es la Biblia. ¿Clásicos? ¿Sí? Y me gusta. A veces, pues el Señor Forja es uno de los personajes. Pues dice que a la gran mayoría pues no lo va a meter a un ayuno tan largo, ¿no? Porque a lo mejor el único que tenía Forja. No todos somos iguales. Así como el que cosecha o el pastor. Pero sí nos dejó el mapa llamado tabernáculo, ¿sí? Con 6 niveles de oración. El lugar y el último nivel es el lugar santísimo, pues es donde está el Señor esperándonos. Solo tenemos que, pues así que subir nuestro nivel, pasar por todos los caminos, todos los niveles, y Él está ahí esperándonos. Así como una vez lo escuché a Benny Hill, vamos a disfrutar. Hace unos días, que antes de sus prédicas o sus grandes giras, pues hacía precisamente lo que estoy diciendo ahorita. Se mete al tabernáculo de su corazón y ahora sí que y ve al Señor, así como el apóstol lo vio y cuando llegó a la iglesia todos quedaron tirados. Así pasa también con grandes hombres, pero es algo que todos podemos hacer, no es algo imposible, solo hay que entender bien la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos entendiendo el versículo 4:2. Entonces, ¿qué podemos también hacer? Cultivar la mirada hacia el Creador, no hacia el hermano, ¿sí? Pudiéndonos hacer una pregunta: ¿hacia dónde fijo mis ojos cuando siento que mi esfuerzo pues no produce lo que esperaba? Si ven, Jebel, que era aliento, soplo, como dijimos, viene de Jabal, que es ser fugaz, depender de lo que da. Y luego allí, el obtenido, fruto del esfuerzo, viene de Caná, que significa adquirir, cosechar, aferrarse a los resultados. Cuando tus ojos se fijan en lo que el otro tiene, tu alma va a cambiar de dueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no es tu trabajo, ¿sí? O sea que cuando tus ojos se fijan en lo que tiene el otro, sin agradecer lo que tienes,
pues tu alma va a cambiar de dueño. Así que vuelve la mirada hacia el que te dio el aliento y el suelo que pisas. La comparación es un robo silencioso, ¿sí? La gratitud es el ancla que tenemos para agradarle al Señor. Así que cuando sientas ese aguijón de la envidia, detente ahí, ¿sí? ¿Y qué podemos decir? Yahweh, este es mi terreno, ¿sí? Tú me lo diste y agradecer, ¿sí? No hay que brincarse al vecino, ¿no? Y también tenemos, pues trata tu vocación con el respeto espiritual que merece, ¿sí? Acuérdense que no es una propiedad. Y podríamos aquí poner la palabra Adama, que es tierra o suelo, ¿sí? Que viene de Adán, el ser humano. Sé que lo que trabajas, pues es una extensión de ti, pero no te pertenece, ¿sí? Así como el tesón, que es el rebaño, son criaturas que quieren dirección, cuidado, pero no explotación, ¿sí? Así que nada de lo que haces es tuyo, todo es prestado. Así que, ¿qué nos podemos llevar de este versículo para no olvidarnos? Que Génesis 4:2, pues no es el prólogo de un conflicto, es el plano original de la diversidad humana bajo el cielo. Así que antes de que la rivalidad, amén, le pusieran el nombre, ¿sí? Antes, pues de que la rivalidad pusiera, pues nombre al dolor, el Creador ya había repartido herramientas distintas sobre un mismo terreno. Así que Jebel y Caín, pues no son enemigos de nacimiento, son complementos de un diseño celestial. El aliento y la tierra, el rebaño y el surco, pues son dos, pues, lenguajes que hablan del mismo cuidado celestial. Y el veneno entró cuando el corazón confunde diferente con inferior. Ajá, inferior. Y cuando el esfuerzo pues se vuelve posesión en lugar de servicio. Así que la invitación de este versículo es que hoy pues no cambies tu ritmo por el eco de otros, ¿sí? No midas tu cosecha por la vara del vecino, ¿sí? Camina y en tu estación, así que trabajemos nuestro suelo, ¿sí? Cuida lo que te fue confiado. El mismo Dios que trazó pues el camino, amén, del pastor, trazó el del labrador y sostiene a ambos con la misma mano, ¿sí? Donde hay pues respeto por el diseño, hay paz para caminar. Así que sigue ocupando tu lugar, no te brinques a la barda del vecino. Amén, amén y amén. No sé si alguien quiere compartir algo sobre Génesis 4:2. Le podemos dar 3 minutitos para que todos aprendamos unos de otros. Adelante, hermana Vanessa Castro.
Adelante. Tiene usted el micrófono. Gracias, mi hermano César. Yo lo estuve escribiendo, hermano César, todo lo que usted estuvo hablando está poderosísimo, porque no, yo lo escribí. No, como Caín y Abel, no, nada de envidiar, nada que nos cambie el semblante, nada de envidia. Gozarnos y bendecir cuando el hermano es levantado, cuando el hermano es bendecido, como Jesús nos dejó enseñado, ¿verdad? Que él no se puso envidioso ni se puso mal, porque Juan el Bautista predicaba, ¿verdad? En el Jordán, ¿verdad? Y predicaba y bautizaba, ¿verdad? Sino que él fue y se humilló con esa humildad, reconociéndole el ministerio, reconociéndole a Juan que bautizaba, y muchos iban a ser bautizados, ¿verdad? Para arrepentimiento, pero Juan decía, siempre lo decía, que bautiza para arrepentimiento, pero viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y qué tremendo que nuestro Señor Jesús nos deja ahí tal ejemplo, ¿verdad? Que él lo escuchaba a Juan, escuchaba lo que predicaba, porque Juan tenía discípulos, los seguidores, discipulaba. Y él se fue a sujetarse, a reconocerle, ahí a escuchar a Juan y a bautizarse. Y por eso el Espíritu Santo descendió, porque él no quiso pasar sobre Juan, ¿verdad? Sino que se sujetó, porque sabía que estaba escrito, que había uno, que iba a haber una voz que iba a clamar en el desierto preparándole el camino, y que él estaba preparando el camino, y Juan lo sabía, el que viene después de mí es antes de mí. Qué bonito, ¿verdad? Trabajar en equipo, ¿verdad? Menguar para que otros crezcan, ¿verdad? Pastor César, qué bonito gozarnos cuando los hermanos se han levantado. No importa, yo estoy acá en este grupo y yo no soy apóstol, profeta, maestro, evangelista, solo soy un corazón agradecido. Y estoy rodeada de pastores, me senté en mesa de príncipes. Bendito Jesús, con los príncipes del pueblo, estoy sentada en la mesa del rey, con príncipes. Yo los bendigo, mis amados. Amén. Dios la bendiga, hermana Vanessa Castro. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto al tema que quiera aportar? ¿O continuamos con Génesis 4:3? Adelante. Amén, gloria a Dios. Adelante, hermana Nuri, sí. Gloria a Dios. Esto que estamos hablando me recuerda a un pasaje que está en los Evangelios, que le dicen a Cristo: Señor, cuando estés en tu gloria, que se sienten mis hijos uno a cada lado. Te alaba mi alma. Y dice el Cristo que amamos, dice que en el reino de Dios los mayores serán los que sirvan. Entonces me doy cuenta de que hay en el Génesis como mucha, para poder comparar el primer hombre con el hombre que llega a su plenitud sin pecado. Entonces veo allí como se vislumbra entre el Génesis y los Evangelios a la persona de Cristo. Entonces me hace recordar a estos pasajes, o al mismo incluso que él dijo, que dice: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Ese sería mi aporte. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, hermana. Bueno, pues ahora continuamos con Génesis 4:3. Y vamos a decir: alto, alto. No es la ofrenda lo que enciende el cielo, es la intención con la que lo traes, ¿sí? Hoy aquí el texto de Génesis 4:3 no te pide más esfuerzo, te pide tu corazón. Y escucha, el altar, ¿sí?, no recibe rutinas, recibe corazones despiertos, ¿sí? Antes de que el fruto pues tocara pues la piedra de ese altar, pues ya había una decisión tejiendo pues el destino de tu intención. Dios no mide el volumen de lo que presentas, Él observa el peso de lo que sueltas, ¿sí? Y aquí en este espacio
late una ley que la prisa ignora. Lo que traes por costumbre pesa, y lo que traes con amor asciende y enciende. Así que Génesis 4:3, pues que nos va a revelar que el ritual sin alineación interior, pues se va a volver un ritual vacío. Traer no es entregar, ¿sí? El altar, pues no recibe manos calculadoras, recibe posturas transparentes. El producto de la tierra, pues solo enciende el fuego cuando el corazón ya fue consumido, ¿sí? ¿Y qué dice Génesis 4:3? Vamos a usar la Biblia Kadosh, que es la que tiene los nombres originales o reales. Dice, en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra, ¿sí? Y en hebreo dice, y aconteció al final de días, y trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Ya les puse en hebreo Adonai porque pues los judíos tratan de no decir el nombre sagrado por respeto. Entonces le dicen Adonai, Señor. Así, y también vemos que aquí Caín es con K, ¿sí? En la Biblia Kadosh, ¿sí? Porque le puso el nombre de cómo se pronuncia, con fuerza, Caín, aunque se escribe con Q de queso. Pero la Biblia siempre pone la forma en que se pronuncia. Vamos a continuar. Si ven, al principio dice, y aconteció al final de días, ¿sí? Empieza con una palabra que se dice Vallejí, y aconteció o sucedió, es lo que significa. Viene también de la palabra allá, que es ser, estar, llegar a ser. Marca el inicio, pues, de un momento significativo, como cuando una historia toma un giro, ¿sí? Diferente. Luego sigue la palabra Mikex, que significa al final de, al término de, ¿sí? ¿Sí? Viene de esa, pues de la palabra que está implícita ahí, que significa kex, que significa fin o límite o conclusión, ¿sí? Si ven, no habla de un reloj, sino de un ciclo que ya está, pues, maduro. Luego continúa diciendo Yamim, días. En hebreo, el plural a veces indica, pues, una temporada completa, o sea, como cada temporada de cosecha, siempre va a decir Yamim de uvas, ¿no? Y así que juntos, si juntamos estos tres términos, no dicen pasó el tiempo, dicen llegó el momento señalado. Así si interpretamos, como dice cada palabra según el origen. Llegó el momento señalado. Caín no actuó por impulso, esperó, observó la tierra y eligió su momento, su instante. Pero el tiempo correcto, pues, no garantizó un corazón dispuesto. Luego continúa la palabra y dice, y trajo Caín del fruto de la tierra. La primera palabra en hebreo es Villabé, que significa y trajo o y presentó. Viene de la palabra bo, que significa entrar, llevar, acercar algo con intención.
O sea, no es algo casual, es es una preparación, un movimiento ya deliberado hacia un encuentro. Caín, ese nombre, ¿no? Caín, que lo conocemos. Caín, que significa el obtenido o fruto del esfuerzo. Vean de dónde viene la palabra Caín, viene de Caná, que significa adquirir, obtener o cosechar. Así que su nombre carga el eco que le puso su madre Java. He obtenido un varón con Yahweh. ¿Sí? Luego, Mipri del fruto, de la producción. Así que Pri es fruto, o resultado, o producto. Así que, y lo anterior, Mi, que está junto, significa desde algo, ¿sí? Aquí, pues vemos que está la clave. No dice las primicias, ni tampoco dice lo mejor, solo dice del fruto. Si vemos, traer algo podría significar cumplir pues un requisito, ¿sí? Y no entregar lo excelente, no entregar la excelencia. Luego sigue Ha-Adamá, la tierra, el suelo, amén. Comparten la raíz de Adán, del ser humano. Caín, pues no trae cualquier cosa, trae de su propio origen, ¿sí? La tierra responde a manos que la honran, ¿sí? Si el interior, pues está dividido, el fruto, pues pierde su peso sagrado. Y luego dice, Minhab, ay, Yahweh. Literalmente una ofrenda a Yahweh, ¿sí? Minhab, que significa ofrenda o regalo o tributo, viene de la palabra manach, que es depositar, dejar, presentar con reverencia. Esto no es un pago, es un reconocimiento de que todo viene de otro. Esa es la palabra minja. Y luego a Yahweh o para Yahweh. Si ven, aparece como una L antes de la palabra, que significa le. Y eso significa a o para, ¿sí? Con una dirección a. Y esta frase, pues cierra el gesto. Por ejemplo, lo que Caín trae no es para sí mismo, ni para impresionar a otros, es para el Creador. Pero cuando la ofrenda, pues se convierte en trámite o en moneda de cambio, pues se perdió la esencia. El altar, pues no necesita de nuestra producción, sino busca nuestro corazón, nuestra postura ante el Señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué entendemos aquí? Entendemos que el tiempo, pues no santifica lo que el corazón, pues no va a consagrar, ¿sí? Esperar la estación adecuada no basta, pues si la intención, pues llega distraída, ¿sí? Dios no se va a impresionar por la puntualidad de tu entrega, sino por la transparencia de lo que se presenta, ¿sí? La cosecha llega a tiempo, pero el espíritu puede llegar tarde, ¿sí? Que no nos pase eso. Y acuérdense que en este versículo dice del fruto, no es lo mismo que lo primero, ¿sí? La preposición, así que lo que dice acá
pues la palabra hebrea marca la diferencia entre cumplir y entregar. No se trata de cantidad, sino de prioridad. Lo que reservamos para nosotros antes de dar, revela a quién adoramos en secreto. Dios no rechaza la cosecha, ¿sí?, sino que examina siempre el corazón. Volvemos a lo mismo. Y la ofrenda no es una transacción, es un puente, ¿sí? Presentar un minchá, que es una ofrenda, regalo, tributo, pues debería ser un acto de reconocimiento, no una negociación. Reconocimiento a nuestro proveedor, a nuestro creador. Cuando el altar pues se vuelve un mercado, pues la adoración ya está vacía. Así que el Señor pues no necesita de nuestro aporte. Él es dueño de todo, ¿sí? Él lo que busca es nuestra rendición, ¿sí? Lo que presentamos sin soltar, lo repetimos, pues va a pesar. Y lo que entregas con entrega va a encender ese altar. ¿Y cómo podemos reflejarnos en esta palabra? Podemos hacer una pregunta. ¿Qué estás trayendo hoy al altar? ¿Sí? Tal vez cumples con horarios, entregas de proyectos, sirves en silencio, pero tu interior guarda un cálculo silencioso diciéndote: ¿qué obtengo a cambio? ¿Sí? Este versículo te va a pegar directo, ¿no? Dios pues no va a contar lo que ofrendas. Lee tu intención, ¿sí? Y estás presentando pues algo por deber, o entregando lo primero por amor a Él, ¿sí? Que puede ser tu trabajo, tu ministerio, tu presencia en casa. Todo esto son ofrendas diarias, ¿sí? No puede ser un candil de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Así como le pasó a Moisés con sus hijos. Y acuérdense que el cielo pues no responde a la rutina, responde a tu transparencia, ¿sí? Así que tenemos que hacernos esa pregunta: ¿mi fruto lleva mi corazón o solo estoy entregando pues mi cansancio? Y para poder trascender a este versículo, hay que examinarnos sobre la calidad de nuestra entrega, no solo el tiempo que le invertimos a ella, ¿sí? También hay que transformar pues de ritual a un encuentro con Él, ¿sí? Así como dice minja, que es ofrenda o regalo, pues que esa ofrenda pues no pierda ese peso y se convierta en trámite, ¿sí? Y también pues ¿qué debemos de hacer? Hay que soltar el control, ¿sí?, del resultado, pues antes de presentar tu ofrenda. ¿Qué quiero decir acá? Puede ser una pregunta: ¿qué estoy esperando obtener a cambio de mi esfuerzo? Reconocimiento, seguridad, aprobación humana. Si vemos donde dice la palabra vaya, ve, es y trajo, ¿sí?
¿sí? Que presentó con intención, ¿sí? Caín pues trajo su fruto pues como conquista, ¿no? Por eso el altar pues no encendió. Así que tenemos que aprender de esto y a depositar nuestro trabajo sin atarlo pues a un desenlace como el que pasó él. Así que hay que meditar mucho y hacer que nuestro corazón decida que cuando sueltas el control, el cielo recibe la ofrenda. Así que para aplicar esto hoy, podemos decir que a veces pues la paz no llega cuando todo sale bien, llega cuando dejas de exigir que todo salga como tú quieres. Podemos decir que Génesis 4:3 no es un registro agrícola, es un espejo del corazón humano frente al altar. El tiempo pues pasó, la cosecha llegó, las manos se extendieron, pero el cielo solo lee la intención detrás del gesto. ¿Sí? No se trata de lo que llevas, no se trata de cuánto produces, sino desde dónde lo presentas. La ofrenda no santifica al que la trae. A veces es el gran problema que tenemos, ¿sí? Es el corazón del que la trae lo que santifica la ofrenda, ¿sí? No esperemos hasta el final de los días para alinear nuestro interior. Hoy, así en lo cotidiano, elige pues entregar lo primero, soltar esa mente de cálculo y abrir las manos. El altar pues está listo, el cielo solo espera tu rendición, y en donde hay una intención pura pues hay un fuego santo, ¿sí? Así que Génesis 4:3, eso es lo que nos quiere decir este día 27 de mayo. A ver si alguien más nos quiere decir algo, un aporte sobre Génesis 4:3, para que todos aprendamos. Adelante, hermana Cristina, tiene usted. Amén, amén. Qué reflexión para nosotros, porque en aquel tiempo eran en el tiempo de las cosechas, ¿no? Y qué hermoso que es, ¿no? Porque la verdad, nuestra vida tiene que ser una vida constantemente donde seamos personas agradecidas a Dios, porque Dios lo que más quiere de nosotros es un corazón de obediencia y que le estemos alabando constantemente, es tener una vida de servicio al Señor, que lo honremos con nuestras acciones y teniendo, como usted dijo, pastor, teniendo buenas intenciones. ¿Cómo Dios valora un corazón que la verdad no se quiere contaminar, sino que busca, bueno, sabemos que somos imperfectos, pero vamos a esa, tenemos la intención, ¿no?, de querer nosotros ser como Jesús, como Él caminó en la tierra, que su servicio era solamente agradar a su Padre en adoración, ese servicio de predicar la palabra, salvar las vidas, sanar los enfermos, restaurar. La verdad que es hermoso que nosotros le presentemos al Señor ofrendas
agradecida, y por eso es que aquí el Señor nos habla de dar, no solamente dar económicamente al Señor, de lo que uno ha recibido de Dios, sino dar, ser personas amorosas con nuestros hermanos, personas que tienen buenas actitudes, ser agradecido por la vida, porque nosotros somos creación de Dios y nuestro templo es templo del Espíritu Santo, y de ofrecerle al Señor lo mejor. Amén, pastor. Gracias por su tiempo. Que Dios le honre continuamente, que el Señor le bendiga, y que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos también. Ese es mi pequeño reporte que me vino a la mente. Pues yo soy muy agradecida a Dios, siempre lo fui desde muy chica, será por el proceso, y le agradezco a Dios hasta cuando tomo un vaso de agua, y antes de levantarme a la mañana le doy gracias a Dios por el oxígeno, por la vida, por abrir mis ojos y por poder hacer todo lo que Dios me permite hacer. Aún así, en medio de este proceso, veo la mano de Dios, que el Señor me da la fuerza para hacer todo lo que tengo que hacer como mamá, ¿no? Que tengo una familia. Gracias, Pastor César. Amén, que Dios le bendiga a todos. Gracias, hermana Cristina. Bueno, vamos a continuar con Génesis 4:4. Bueno, ahora podemos decir, antes de iniciar, no es la cantidad lo que despierta pues al cielo, es la prioridad de lo que entregas. Hoy el texto no te pide que trabajes más, te pide que elijas mejor, ¿sí? Y escucha bien, el altar no se enciende con sobras, sino con lo primero, o se llaman primicias. Antes de que el fuego descienda, pues ya había una decisión silenciosa en las manos de Jebel, ¿sí? ¿Daré por costumbre o entregaré por convicción? ¿Cuál es esa decisión que tenemos? El silencio, ahora sí que aquí el cielo no mide tu generosidad por el peso de tus manos, de lo que llevan tus manos, sino por el lugar que ocupa Él, el Padre, en tu lista de prioridades. Y en ese espacio, pues late una ley que la rutina, pues nunca va a descifrar. Lo que reservas para ti te consume, y lo que separas para Él te transforma, ¿sí? Así que Génesis 4:4, pues revela que Dios responde podría decirse, a tu prioridad, cuando Él es tu prioridad. Y el primogénito y la grasa, pues no son detalles rituales, son la firma de un corazón, pues que colocó al Creador en el centro antes de entender sus propios deseos. Y así que Génesis 4:4, que dice, estamos usando la Biblia Kadosh, y Jebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Jebel y sus ofrendas. Y en la traducción hebrea dice, y Jebel, acuérdense que la H es como J, así se le dijo, por eso aquí Jebel, en vez de decir Ebel, se dice Jebel. Y Jebel trajo también él de los primogénitos de sus rebaños y de su grasa, y miró con favor Yahweh hacia Jebel y hacia su ofrenda. Amén, amén y amén. Vean bien, acá donde dice y Jebel también él trajo, empieza con la palabra hebrea
Bejebel, ¿sí? Es el nombre propio, ¿no? Que es Jebel, que significa soplo, vapor, aliento. Después sigue la palabra Jeví, que significa trajo, presentó o acercó con intención. Y esa palabra viene, así le podemos decir, ahora sí que de toda su, como los judíos, ¿no? Que tienen todo su árbol genealógico, igual las palabras. Y nos metemos en esta palabra que significa Jeví, es trajo, viene de otra que significa bo, con B de bueno, que significa entrar o llevar algo hacia un lugar específico, ¿sí? O sea que no es un movimiento al azar, aquí fue un acto consciente de acercamiento. Luego sigue la palabra ganjú. También esta frase pues marca algo constante. No significa hizo lo mismo para seguir la corriente, sino aún así él tomó una ruta propia, más o menos podríamos entenderla. O sea que Jebel no imitó, ¿sí? Él hizo todo desde su propio corazón, desde su convicción, y su gesto nace pues de una decisión que él tomó interna, no de lo que vio de una moda externa como ahorita todo el mundo hace, ¿no? Si vemos, más adelante encontramos que dice de los primogénitos de su rebaño. Hay otra palabra que se llama mi becoró, de los primeros nacidos, significa. Viene de bacar, literalmente significa abrir la matriz o ser el primero en salir. Por eso le pone uno la primicia, ¿no? Y en la cultura antigua lo primero pues no era algo nada más como cronológico, era un símbolo, ¿sí? De prioridad absoluta para reservar al Señor. ¿Sí? No se trataba solo de un animal más, era el que pues inauguraba pues el ciclo de su rebaño, y es el que entregaba. A continuación, sonó, que significa de su rebaño o de sus ovejas. Viene de la misma palabra, pero sin la O al final, son, ¿sí? Que es animales que se pastorean. Al elegir, si se dan cuenta, Jebel, esto está diciendo, pues aunque no lo diga sin palabras, aunque pues no están escritas las palabras, él estaría pensando, lo que nace primero va primero al Creador, ¿sí? No espera a ver si algo le va a sobrar, ¿sí? Separa lo que sale primero, ¿sí? Su ofrenda pues declara que Dios ocupa el lugar central, ¿sí? Y no algo marginal. Continúa diciendo otra palabra que es umichelbehen, que significa y de su grasa. La grasa es ahí donde dice chelep. Grasa, pues es en el mundo antiguo la grasa pues no era un desperdicio, era algo fino para ellos. Por eso siempre se menciona la grasa, y era la grasa que cubría los órganos vitales, y pues eso simbolizaba vitalidad, energía, excelencia para ellos, ¿no? Entregarla pues era ofrecer lo que sostenía la vida del animal. No se trataba solamente de algo más, sino era una prioridad. Y Jebel
pues no da lo que le cuesta menos, da lo que mejor representa su sustento. La grasa aquí es ahora sí que la mejor, lo mejor que él tenía, ¿sí? Y no estaba hablando de volúmenes, si se da cuenta, sino de una selección, porque Dios no busca ese volumen, busca pues lo que es escogido con intención. Y luego dice, y Yahweh miró a favor de Jebel y a su ofrenda, ¿sí? Yisha miró con intención, prestó favor, se inclinó a considerar, ¿sí? Pues esto es algo genuino, no podría decirse, no es un vistazo así casual, es una mirada que reconoce, valida y se conecta. Así que el Jebel hacia Jebel no tiene el orden. Primero la persona, luego el producto, ¿sí? Y Yahweh, pues si dan cuenta, no acepta la ofrenda para luego, pues, aceptar al ofrendante. Acepta al ofrendante y por consecuencia honra lo que trae. Así está la palabra. Luego dice, ve el minchato y hacia su ofrenda. Minchat es regalo, tributo, presente dado con reverencia. El texto aquí cierra pues con una imagen, unas palabras poderosas, ¿no? El cielo no responde a lo que produces, responde a quién eres cuando lo produces. La ofrenda solo es el espejo, el corazón es la fuente, ¿sí? Así que para entender mejor esto, lo primero hay que nos refleje ese espejo a quien adoras en secreto. No se trata de dar mucho, sino de dar primero, lo primero. El primogénito no es un dato ahí logístico, ¿no? ¿Sí? Podría decirse que es algo celestial, lo que colocas en el centro, ¿sí? de todo, ¿sí? Es hacia donde tu brújula está dirigida. Y entonces, ¿de dónde va a nacer la excelencia? ¿Sí? La excelencia aquí nace de la selección, no de la abundancia, ¿sí? La grasa, pues no era aquí un extra necesario, era lo más fino. Jebel no esperó pues a tener más para dar mejor. Dios respondió a la intención, ¿sí? Y si se dan cuenta, la mirada divina valida la intención antes que el inventario, así lo podríamos decir. El texto pues nos dice que aceptó la ofrenda de Jebel. Entonces podemos decir, bueno, que Dios aceptó a Jebel y su ofrenda, pero primero a él, que fue el espejo de lo que entregó, ¿sí? Así que la relación de la ofrenda pues viene del corazón del que lo ofrenda, y nuestro valor dado en lo que se fija el Señor no está en lo que producimos, sino en la postura con la que nos presentamos delante de Él, ¿sí? A veces podemos decir o hacernos la pregunta, ¿qué
estamos entregando como primogenitura en nuestra vida diaria, ¿sí?, al Señor. Tal vez, pues, das tus mejores horas del trabajo, tus mejores energías, o tal vez dejas para lo sagrado, pues lo dejas al final. Y este versículo, pues aquí nos confronta sobre eso, que el cielo no va a reconocer sobras, ¿sí? Acuérdense que podemos estar sirviendo con las obras o estar consagrando con lo primero, ¿sí? Tu familia, tu ministerio, ¿sí?, tu trabajo, tu descanso, tu silencio, todo puede ser un altar, ¿sí? ¿Y cómo lo tratas? ¿Como algo secundario o como una prioridad central? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué hacer para poder alcanzar este versículo? Así que primero, pues separar, pues lo primero antes de que el día pues se consuma. Así. ¿Y qué vamos a separar? Lo mejor de nosotros como ofrenda al Señor, ¿sí? ¿Y cómo podemos preguntarnos aquí? ¿Qué pregunta nos podríamos hacer? ¿Qué área de mi vida pues estoy dejando para cuando tenga tiempo? ¿Sí? Olvidando que lo pospuesto pues se va a volver lo descartado por el Señor, ¿sí? También tenemos que saber que tenemos que ofrecer siempre con intención y no con volumen, ¿sí? Porque a veces nos hacemos esta pregunta: ¿estoy buscando impresionar con cantidad u honrar con atención plena al Señor? ¿Sí? Y también, pues recordar que la mirada divina pues siempre va a restaurar nuestra identidad, ¿sí? Haciéndonos también otra pregunta: ¿mi valor depende de que otros validen mi esfuerzo? ¿Sí? ¿O descanso en que ya soy visto porque ya soy visto por el Señor, por eso ya me iré a descansar, ¿no? ¿Sí? Y eso a veces hacemos, nos confiamos. Y aquí pues el orden bíblico es claro: primero la persona, acuérdense, luego el producto. Hay que dejar de negociar tu identidad con resultados visibles. Tu llamado no necesita un aplauso para ser real, ¿sí? Cuando sabes qué eres, ¿sí?, y que eres genuino, sirves desde donde estés. Así que, ¿qué podemos llevarnos en el corazón? Pues de este versículo, que Génesis 4:4, pues no es un manual de rituales antiguos, es un diagnóstico del corazón moderno. El primogénito y la grasa no eran símbolos vacíos, eran la firma de un alma que colaboraba al Creador, ¿sí? Y lo ponía siempre en el centro, antepuesto a todos sus intereses propios, ¿no? El cielo, acuérdense, no se enciende con lo que acumulas, sino con lo que separas primero para Él. No esperes pues a tener más para dar más. Hoy en lo pequeño, en lo cotidiano, siempre tenemos que elegir poner primero a Dios, ¿sí?
Así que hay que soltar la prisa. El altar ya está listo, ¿sí? El fuego solo espera un corazón que no calcule, que priorice. Y donde hay una prioridad santa, pues hay una mirada divina. Amén. ¿Alguien quiere compartirnos algo más de Génesis 4:7? Ya que aquí no estoy metiendo al Nuevo Testamento para no alargar más, pero los que gusten aportar, aprendemos entre todos. Adelante, hermana Nuria, adelante. Este pasaje me hace recordar, gloria a Dios, al Evangelio, cuando están en el templo y muchos de los religiosos pues tienen más de la cuenta, gracias a Dios, porque todo es de Dios, para Dios y por Dios, y echan de lo que les sobrara, por alguna manera. Y hay una viuda que solamente tiene 2 blancas, que es una parte menos de otro tipo de moneda, ya en Roma, y entonces echaba todo lo que tenía, o sea, era su sustento, lo único que le quedaba. Entonces, esto nos confronta a pensar, es una idea de escasez, una idea diabólica, Dios reprenda, que de alguna manera siempre hemos tenido, sálvese quien pueda, de que vamos a dar cuando tengamos más. Y esto es un error y esto es un fallo. Y nos lo muestra también otro pasaje, que es el pasaje de los talentos, gloria a Dios, que dice que un siervo le dio 3 monedas, 5 monedas, si estoy equivocada me pueden corregir, y a otro le dio 1. Al del 5 la multiplicó, al de 3 la multiplicó, y el 1, entiendo que por miedo, lo guardó para sí. Entonces, debemos dar de lo que tengamos y debemos hacerlo en el momento, porque el ser humano siempre piensa, es algo que gracias a Dios este año he entendido, la finitud de la vida, y aunque a veces es doloroso y puede resultar un poco complicado entender esta realidad, porque claro, tus ojos son desvelados, gracias a Dios. Entonces entiendes de la finitud de la vida, que no sabemos cuándo, en qué momento nos podemos marchar. Entonces, pues esto, mirar verdaderamente, hacer las cosas desde una relación con Dios, y Dios nunca va, todo lo que demos de una u otra manera, Dios nos está observando. Este tipo de pasajes, no fue a Caín que no le quisiera aceptar, sino que bien aparece a lo mejor, como muchas veces hemos hecho nosotros, Dios nos perdone, de dar a lo mejor a regañadientes o pensar qué va a pasar en el futuro, que en un futuro temprano, en un futuro lejano. Y nos olvidamos que Dios es soberano y que todo lo que tenemos verdaderamente es suyo. Entonces, debe ser que Jebel lo entendió bien, gloria a Dios. Ese sería mi aporte, Dios bendiga. Amén, amén, hermana Nuria, Dios la bendiga. Adelante, Pastora María de la Luz. Amén, a ver si me oigo, sí me oigo. Sí se oye. Sí me oigo, pastor. Sí, se oye, hermanita. Ay, gloria a Dios, oigan, qué palabra tan preciosa. Vean cómo el Señor me estaba poniendo en mi ser. A tiempo y fuera de tiempo tenemos que dar la palabra, lo que Dios nos da. Aún sean desde bebés, desde pequeños, bebés espirituales hablo, que comenzamos a conocer de Dios. Pero dice esta palabra que a tiempo y fuera de tiempo quiere decir que aunque tú no tengas ya que sepas que eres pastora, pastor, evangelista,
tú tienes que hablar la palabra de Dios, porque todo eso nos lo da el Señor. Juan 3:16, por decirlo así, habla una palabra muy hermosa y esa la puede decir el bebé, cualquier recién convertido, porque Jesucristo, Él te usa de cualquier otra manera, no hasta que yo ya sea pastora o hasta que ya sea, ya esté en un púlpito, no, es a tiempo y fuera de tiempo, es que antes de que tú seas pastora o que te suban a un púlpito o que estés y yendo entre masas, aún así tenemos que dar la palabra. Yo recién bebecita ahora sí que comencé la palabra de Dios espiritualmente bebé que les hablo. Yo comencé a hablarles la palabra y a mí no me importaba que se burlaran de mí porque yo decía, es que el Señor dice que yo ponga las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y comencé a hacerlo, hermanos, y era un gozo, una alegría. Y todavía recuerdo todo, porque eso fue cuando estaba en mi primer amor, porque estaba tan enamorada del Señor. Y sigo enamorada, porque Él me sigue enamorando más y más. Pero vean qué maravilla que no tenemos que esperar hasta que ya seamos pastores o profetas, no, sino que luego que llegas a la presencia, Dios te usa, Dios usa esa palabra que tú traes, porque ya como saben Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra es una palabra poderosísima. Entonces, tan solo que te aprendas ese versículo, vas a poder llevarle a las almas, no esperar a que ya te nombren pastora o cualquier ministerio. Amén. Qué bendición de palabra, y va más allá, pero bueno, pues hasta aquí mi deporte, mi amado Pastor César, maestro ahorita en la palabra que nos está desglosando ahí la palabra, sacándole jugo, como dice el apóstol, que está sacándole el jugo a la palabra y nos va enseñando más y más. Gracias, Dios les bendiga. Amén, Pastora María de la Luz, Dios la bendiga. ¿Alguien más quiere aportar algo respecto pues, al versículo 4:4 de Génesis? Bueno, vamos a continuar entonces. No es el silencio de Dios lo que te destruye, ¿sí? Es la interpretación que le das a ese silencio. Escucha con claridad. Cuando el cielo no responde como esperabas, no te está cerrando la puerta. Te está invitando a revisar la intención detrás de tu ofrenda. Antes de que pues la ira tomara el control, hubo una pausa sagrada donde la elección era clara. Humillarme para poder aprender o endurecerme para poder, ahora sí, para acusar. Y el altar pues no nos pide perfección, te pide transparencia nada más. Y en ese espacio pues late una ley que el orgullo ignoró. Lo que no entregas en el momento pues de tu ofrenda pues se va a convertir en veneno para tu alma, ¿sí? Así que Génesis 4:5 revela que la desaprobación divina pues no es abandono, es una invitación a corregir nuestra postura. El rostro que cae pues no está condenado, está siendo llamado para levantarse desde la verdad, no desde la autopiedad, ¿sí? ¿Y qué dice Génesis 4:5? Pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado
y su rostro languideció. Y luego en el hebreo dice, y hacia Caín y hacia su ofrenda no miró con favor y se encendió en ira a Caín en gran manera y cayeron su rostro. Bueno, un segundito, voy a cerrar la puerta para que no haya. Entonces aquí, si se dan cuenta, empieza y hacia Caín y hacia su ofrenda no miró con favor, ¿sí? Ahí donde dice ve él y hacia, es una dirección, indica un movimiento intencional, ¿sí? De encuentro, no una distancia fría, ¿sí? Ve él. Y luego Caín, pues el obtenido, fruto del esfuerzo, que viene de Caná, que significa adquirir, obtener, poseer, ¿sí? Luego encontramos la palabra minjato, su ofrenda, su regalo, que viene de otra palabra, minja, que es un tributo, ¿sí? Preservado, pero con reverencia. Y luego sigue la otra palabra, sha'a, que es volver el rostro, detenerse o observar con interés genuino, ¿sí? El texto no dice que rechazó con desprecio, dice no dirigió su mirada de aprobación, ¿sí? Aquí es como una pausa, no una sentencia definitiva, ¿sí? Y luego continúa el texto y dice, y se encendió en ira Caín en gran manera. La primera palabra hebrea que encontramos ahí es vayihar, y ardió y se enojó, ¿sí? Es lo que nos indica ahí que él sí, ahora sí cayó totalmente en ira. Luego sigue meot, que significa mucho o en gran medida o intensamente, que ahí nos indica la emoción, ¿sí? La ira de Caín, pues no es una reacción divina, es humana, desproporcionada, ¿sí? Pues reveladora de un corazón que interpreta pues ese silencio como enemistad. Y el fuego pues no está en el cielo, vive ahora dentro del pecho de Caín, pero en forma de ira, ¿sí? Y luego pues continúa diciendo, y cayeron su rostro, vayiplu, y cayeron, se desplomaron. Caer significa hundirse, ¿sí? Su rostro, panab, su semblante, ¿sí? Viene de panim, que es cara. En la mentalidad hebrea, el rostro refleja el estado del alma. Que caiga, pues los rostros no solo es tristeza, es un colapso interior, perdió la dirección. Ahí pues vemos venganza que no se convirtió en arrepentimiento. La caída del semblante pues es el primer paso hacia abajo. O también podría ser hacia arriba cuando hay arrepentimiento. Pero acá se quedó hacia abajo. Aquí pues entendemos que el silencio de Dios pues no es un rechazo, es un espacio para autoanalizarse, ¿no? Cuando el silencio del cielo no responde pues como esperamos,
no nos está cerrando las puertas, como en este versículo. Nos está invitando a revisar la intención detrás de la ofrenda. La pausa divina, pues no es un abandono. Y aquí, pues la ira nace cuando interpretamos ese silencio como injusticia. Caín no escuchó prácticamente como el versículo dice, prácticamente corrige tu postura. Él escuchó, fuiste descalificado, ¿no? Y se enojó. Y no fue contra su propio corazón, sino contra Dios y contra su hermano. ¿Sí? Aquí la ofrenda mal dirigida se vuelve un veneno relacional. ¿Sí? Y el rostro que cae puede levantarse si elige la humildad. Que los rostros que caigan, pues no es el final, es una señal física de un alma que puede elegir hundirse o arrodillarse en la verdad. La caída del sembrante, pues a veces puede ser el primer paso, como dije, hacia quedarte abajo o hacia redimirte, levantarte. ¿Y qué podemos hacer mirándonos en este versículo? ¿Qué haces cuando, te puedo hacer una pregunta, qué haces cuando sientes que tu esfuerzo no es visto? Tal vez oras, sirves, entregas y el cielo parece guardar silencio. Este versículo te confronta con suavidad. Reaccionas como Caín, con ira, que se vuelve hacia afuera, o te detienes a preguntar, Yahweh, ¿qué hay en mí que necesita alinearse? ¿Sí? Tu rostro cae cuando, pues, la decepción te tira, pero también cuando llegas al altar. Y de nuestro corazón, pues va a ser levantarnos o quedarnos como Caín. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acuérdense que hay que interpretar el silencio como una invitación, no como una sentencia, ¿sí? Así como la palabra sha'a, que significa mirar con atención, ¿sí? O volver el rostro. Hay que ver que no describe un rechazo definitivo, sino una mirada que no se detiene en aprobación, ¿sí? Prácticamente no le llamó la atención lo que llevaste, pero no significaba que ya te rechazó. A lo mejor te regresabas, volvías con otra ofrenda y ahí sí te iban a voltear a ver, ¿sí? Y en lugar de concluir como lo hizo aquí, que pensó que Dios me desechó, y hacernos después la pregunta, ¿qué está queriendo mostrar mi corazón? El silencio divino que vemos aquí, pues no es vacío, es un espacio para que la verdad hable, ¿sí? Y hay que canalizar, pues, las emociones antes de que se conviertan en ira. ¿Qué hago con mi frustración? ¿La guardo, la exploto o la llevo ante Dios en una oración honesta? ¿Sí? Como pasó aquí el Vallichar y se encendió en ira, ¿no? Sí, arder. La ira, pues,
no es un pecado en sí, es una señal de que algo te dolió, pero si no la procesas con verdad, se puede ser destructiva. ¿Sí? Y también acuérdense que cuando el rostro cae, pues hay que levantar el rostro, pero desde la verdad, no desde la apariencia. Así que, ¿qué podemos agregar más de este versículo? Que Génesis 4:5, pues no es el acta de condenación de Caín, como podríamos imaginar, o de nosotros. Es el registro, pues, de una calificación, pues, que a ese momento no era aprobada por Dios, pero no era el rechazo. El cielo no respondió a la ofrenda, pero le respondió a su persona con un espacio para corregir, ¿sí? La ira que nació, pues, en el pecho, pues, no era inevitable, fue una elección, y la caída de su rostro no era el final, era una invitación a levantarse desde la verdad. Hoy, cuando sientas que tu esfuerzo no es visto, recuerda: el silencio de Dios no es tu sentencia, es tu oportunidad. No dejes que la decepción se convierta en ese veneno, ¿sí? Arrepiéntete si es necesario. El mismo Dios que no aprobó la ofrenda sigue mirando al ofrendante, ¿sí? Y con amor. Y donde hay humildad para preguntar, hay gracia para levantarse. Así que hay que seguir el camino y no detenerse. Amén, amén y amén. No sé si alguien, vamos a dejar 9 minutitos para los que quieran poner su reporte. Adelante, hermana Vanessa Castro. A mí me gusta mucho, hermano César, me gusta mucho la historia de Caín, porque cuando él, ¿verdad?, decae su semblante, se pone mal, ¿verdad? Poneme en pausita un cachito, Pedrito, por favor, que quiero dar mi... Y el Señor lo ve, y el Señor le pregunta, habla con él, se interesa por él, ¿verdad? Como por muchas veces yo me sentí identificada, ¿verdad? Porque muchas cosas que estoy esperando en el Señor y todavía es el no de Dios. Y me abrazo al no. Usted hablaba de ofrendas, ¿verdad? Y hablaba de verdad. Y muchas veces acepto ese, aunque antes pataleaba y hacía berrinche, porque era inmadura, ¿verdad? Y ahora lo entiendo. Y si él dice que no, es no. Pero no por eso me dejo de preparar. Me desanimo, me estoy preparando, estoy tratando de consagrarme, de seguir siéndole fiel, de seguir consagrándome, de seguir aprendiendo de todo lo que Dios me lo puso. Por algo me puso en este grupo, para poder aprender, preparándome, ¿verdad? Para poder, cuando sea el momento de que pueda servir al Señor, no hacerlo con excelencia. Para mí fue un privilegio que me dieron una oportunidad de poder dirigir el tema de la alabanza. Y colaborar. Y yo para mí, no sabes lo que fue, tremendo, fue maravilloso. Como mi pastor en mi iglesia me dio una tarjetita para repartir para la escuelita. Y sabe lo que fue para mí que me diera, lo traté de hacer y, ay Dios, fue maravilloso. Y esas pequeñitas cosas para mí fueron muy valiosas, poder hacerlo para el Señor. Y me voy preparando y estoy esperando ahí, a la expectativa de cuando el Señor me dé la otra oportunidad. Es triste saber que hubo un Saúl que no aprovechó el tiempo, que no aprovechó, que aunque el Señor se había enojado con él, no lo aprovechó. A un Judas que pues estuvo al lado de Jesús y se pudo haber arrepentido, pero no se arrepintió y entregó al Señor Jesús, ¿verdad? Y se arrepintió tarde, porque después no aguantó la presión y se terminó suicidando, ¿verdad? Cuando estuvo al lado de la vida, del que era la luz, de que era el que era, ¿verdad? Y es tremendo, es tremendo. Yo le doy gracias a Dios porque de los errores se aprenden.
de las correcciones, las disciplinas, se aprende, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo mucho, por eso me gusta mucho David, que fue el que más se equivocó, un varón que más se equivocó, que adulteró, que mató, que, ¿verdad? Pero él se arrepentía de corazón y decía, Señor, examíname, conoce mis más íntimos pensamientos y ves en mí, ¿verdad? Si había en él lo malo, él quería ser transparente, quería ser limpio, porque sabía que tenía una relación con Dios, Dios lo veía, veía su corazón, veía lo más íntimo, quería ser transparente, se arrepentía realmente y se volvía a levantar y lo volvía a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y qué bonito que nos deja tantos ejemplos, ¿verdad, Pastor César? Muchas gracias por la enseñanza, Pastor César, vale un montón, usted no sabe lo que vale y su tiempo para una persona como nosotros, como yo, no sabe lo que vale, y mi esposa aquí estamos escuchando y gracias, muchas gracias por su tiempo. Amén, hermana Vanessa, Dios sea la gloria. Vamos a continuar con la hermana Susana Santana. Amén, hermana. Tiene usted el micrófono. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amado Pastor César Cebadúa. Qué hermosa enseñanza, verdaderamente me gozo en el Señor, porque siempre aprendemos algo nuevo. Cuando tenemos un corazón dispuesto a aprender, siempre Dios nos revela algo nuevo a través de su palabra. Y sabemos que no hay nada que impresione al Señor más que un corazón quebrantado, más que un corazón humillado delante de su presencia. Y como usted decía, es dar una ofrenda de calidad, con un corazón desinteresado, sin desear nada a cambio, más bien hacerlo por amor al Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, no como para los hombres. Y saber que yo necesito de Él más que Él no necesita de mí. Dios sigue siendo Dios, estemos con Él o no estemos con Él. Y es parte de la humildad que Dios nos pide cuando rendimos el corazón a Él y estamos reconociendo nuestra pobreza espiritual. Y no importa qué tan amplio o escaso sea nuestro conocimiento que tengamos del Señor, es con la intención con la que nos acercamos a Él, porque podemos saber mucho, pero podemos seguir siendo las mismas personas altivas, los mismos corazones arrogantes y lejos de la voluntad del Señor. Entonces, sabemos que a veces nos olvidamos que tenemos un Dios que escudriña cada mente, que escudriña cada corazón, y sabe la intención con la que hacemos las cosas, con qué intención nos acercamos a su presencia. Y esto implica tener esa pureza de corazón. Y cómo nos estamos presentando ante el Señor. Aún lo que el hombre no ve, Dios sí lo ve. Me recuerda lo que usted estaba hablando, la palabra del Señor, que habla de los sepulcros blanqueados, que por fuera aparentemente se ven bien, ¿verdad? Pero por dentro tienen que limpiar el paso, o sea, por dentro están contaminados. El apóstol nos habla mucho acerca de las máscaras que tenemos, las máscaras espirituales, que aparentamos ser una cosa que no somos. Y dice la palabra del Señor también, me recordaba, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y usted decía algo que también me llamó la atención, acerca de la perseverancia, de no esperar tener más para dar más, sino con lo que tenemos, darlo todo para el Señor, como decía el apóstol Pablo, derramarnos como una ofrenda líquida ante el Señor. Y aún el silencio de Dios es una oportunidad, como usted decía, para autoanalizarnos, porque a veces esperamos recompensa de parte del hombre y Dios no quiere hacer ver, Dios nos quiere mostrar que las cosas se hacen no para ser vistos ni para recibir elogios del hombre y recompensa del hombre, sino porque de qué me vale ser aprobado por el hombre y reprobado por el Señor. Que Dios nos ayude a todo lo que hacemos, a hacerlos sin interés, sino por amor a Él, y derramar el corazón, lo que tenemos dentro nuestro. Siempre aprendí de una hermana que me decía que como nos acercamos a la presencia de Dios, determina la manera que vamos a salir de ella. Si es con arrogancia, si es con interés, no vamos a conseguir nada de parte del Señor. Que Dios nos ayude y nos enseñe cada día a tener un corazón sincero, un corazón íntegro, como usted decía, Pastor César Cebadúa. Sí, muchas gracias por la enseñanza y le bendigo en el nombre de Jesucristo, amado pastor. Gracias,
hermana Susana. Continuamos con la pastora María de la Luz y luego con la pastora Cristina Cosac. Amén, amén, Pastor César Cebadúa. Gracias, gracias, hermano, por la enseñanza, de verdad. Esto lo que nos enseñó de Caín es muy dentro está muy explicado, porque eso no lo había yo entendido de esa manera, el que Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, mas no lo hizo. Entonces vemos también que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a reiniciar. Entonces, ahí como dije, qué tremendo el que no nos demos cuenta bien de la palabra, que Dios nos la va revelando y los maestros nos las van explicando a través de... Y yo lloraba ahorita porque, o sea, me llega muy fuertemente, hasta las enseñanzas nos llegan fuerte, porque, mire, hermano, tenemos una oportunidad. Si nos equivocamos, Dios nos abre la oportunidad y dice: aquí estoy, te vas a arrepentir, aquí está, tienes la oportunidad de arrepentirte. Pero hay personas que decimos: no, mejor lo sigo haciendo. Yo lo sigo haciendo, me gusta más hacerlo que arrepentirme y llegar. En esta semana, bueno, en estos días, el Señor está tratando de raíz con mi interior, y está arrancando de raíz lo que realmente ya no lo tengo que tener, y estoy pasando por ese proceso de que está arrancando de raíz cosas que aún tenía ahí guardadas por una palabra que Él me dio para hacer un tema de lo que tienes oculto. Acuérdense, no sé si se acuerdan que el Señor me lo dio desde hace tiempo, que lo tengo que estar formulando, y esto viene muy acorde, el que yo tenga que decirle al Señor: Señor, si hay algo que yo tengo ahí, ayúdame a saber de dónde, cómo, porque hay algunas actitudes que tomamos sin darnos cuenta, sin saber que hay algo de raíz dentro de nosotros, o algún mal. Entonces, esto me está ayudando aún más para arrancar, desarraigar y reconocer que hay oportunidades cada segundo de parte de Dios, de que nos pone ahí en charola de plata el: arrepiéntete, nada más es que vengas a mi presencia. Y qué bendición, qué maravilla, porque Dios de verdad nos ama demasiado, y es muy importante que enseñemos todas estas ideas de las personas, que de verdad cada uno de nosotros tenemos que estar siempre bien pensados en que tenemos que decir: ¿sabes qué, Señor? Traigo algo, si no sé, pero dime, revélame. Hay cosas que están muy ocultas, hermanos, que el Señor está sacando de mi vida. Entonces, pues bueno, el pastor César Cebadúa, pues Dios me lo bendiga, y pues adelante, todos enseñándonos unos a otros, y gracias porque nos da la oportunidad de estar compartiendo cada una de estas enseñanzas que nos da. Gracias, pastor César. Me preñé. Adelante, pastora Cristina. Amén, amén. Sí, claro, Caín y Abel, los dos eran agricultores. Caín era labrador y Abel estaba más que nada con el ganado. Pero qué impresionante es esto, y así Dios nos mira a nosotros y mira nuestras intenciones, nuestro corazón, porque Caín fue impulsado por celos, por envidia, porque él veía que su hermano estaba con una pura devoción al Señor, una consagración al Señor, y todas sus ofrendas eran aceptadas, eran agradables, eran olor fragante delante de la presencia del Señor. Entonces ahí podemos ver que Abel tenía un corazón limpio, mas Caín tenía un espíritu de asesinato, y todo eso es
por causa del pecado, porque él daba la ofrenda al Señor. Y como decía usted, pastor, la daba, pero así por dar, ¿no? Porque era la cultura en aquel tiempo, era el tiempo de las cosechas, entonces yo tengo que hacer esto porque la cultura me obliga a hacer esto. Pero no tiene que ser así. Todo lo pequeño que nosotros podamos hacer y darle al Señor, sea la verdad con buenas intenciones de agradar al Señor. Entonces no tiene que haber en nosotros envidia, ni resentimiento, ni rencor. Eso era lo que tenía, lo que experimentó Caín, era envidia, eran celos. Hermano, no miremos al otro porque tiene más y yo menos. Tenemos que agradarle al Señor con lo poquito que nosotros le podemos dar, con lo que estamos aprendiendo, amén, de serle obediente, tener ese corazón agradable al Señor, y que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios y no al hombre. El hombre falla y no podemos, a veces uno se puede contaminar con la gente, porque la gente tiene diferentes opiniones, diferentes creencias, pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos instruye, y la palabra de Dios es verdad. Así que, bueno, pastor, ese es mi pequeño reporte, porque la paga del pecado es muerte. Así, pero gracias a Dios que nosotros estamos en Cristo y estamos aquí porque queremos agradarle al Señor. Amén. Dios la bendiga, hermana Cristina. Continuamos con la hermana Nuria. Amén, gloria a Dios. No sé si podría hacer un pequeño inciso en la vez anterior no pudimos terminar 4.1 y Dios me mostró algo maravilloso que quiero compartir. Santo es Dios. Y ahora ya dejaré una frase para no estar tanto tiempo hablando y pues ya dar paso a la siguiente hermana, y creo que ya pues a lo mejor finalizaremos. A ver, mis hermanos queridos y amados, fue algo que me impactó bastante, la verdad. Y hice un pequeño inciso, gracias a Dios, en el Génesis 3:6, que me hizo ver el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de Eva, gloria a Dios. Porque en el 4:6 vemos que dice: entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo deliciosos que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Gloria a Dios. Me puse allí a meditar, gloria a Dios, en la palabra, y entonces le resultó tentador el tener el conocimiento. Bueno, quiso alejarse de la presencia de Dios, quiso tener independencia, como en muchas ocasiones hemos hecho nosotros, Dios nos ayude, y autosuficiencia. Le pareció bien, e incluso me atrevería a decir, si deslumbro un poco más allá, que existe aquí un pecado que se llamaría egolatría. Santo es Dios. Pero vemos, gloria a Dios, en el 4.1 cómo gracias a la corrección, gracias al echarlos de su presencia, veo como si ellos recapacitarían, gloria a Dios, y gracias al expulsarlos, después de la expulsión, que yo lo interpreto como una corrección, después de parir con dolor, otra corrección, después de que Adán tenga que labrar la tierra con el sudor de su frente, otra corrección, que veo que es el amor de Dios corrigiendo, como azotes que no son muy agradables, pero son necesarios, como el crecimiento espiritual. Entonces yo no veo allí que fuera falta de misericordia, ni rechazo, ni maltrato hacia el ser humano. Más bien les estaba diciendo que sin la presencia lo único que iban a conseguir es espinas y cardos, que es lo que produjo la tierra, gloria a Dios. Pero vemos, gloria a Dios, en el 4.1 cómo su mentalidad
ya cambia, porque dice, Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, nótese aquí, he tenido un hombre gracias al Señor. Entonces vemos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, su inclinación interna ya se doblega y reconoce que no ha sido gracias a Adán y a ella misma, sino reconoce al revés. A Adán no lo nombra, sino que reconoce que ella puede dar vida, pero no por sí misma, sino que puede dar vida a través de la presencia de Dios, gracias a Dios. Entonces vemos del 3 al 6, al 4 al 1, la mentalidad que ha cambiado, gloria a Dios. Y así nosotros también, cuando Dios nos corrige, por más doloroso que sea, pues es para un bien. De hecho, las Escrituras así lo dice, que a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos pase es para bien. Y yéndonos a la actualidad, me quedo con una frase para resumir todo esto, que diría que lo que doy refleja lo que soy. La verdad ha sido un poco confrontante, que es para esto la palabra, para que crezcamos, y verdaderamente cuando haces introspección y te corriges a ti mismo, que deberíamos hacerlo todos, nos cambia la manera de ver las cosas. Ya te refleja la inclinación hacia quién la tienes, hacia dónde la tienes. Y esto se resumiría en el Evangelio, el primer mandamiento, que sería: amarás a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No dice con una parte parcial, no dice solo con tus fuerzas. Entonces yo aquí, haciendo, gracias a Dios, introspección, pues igual diría que con atención plena, enfocado, con la energía, porque tú tienes una sola energía, porque tienes un solo cuerpo y tienes una sola mente. Entonces aquí sería igual, ¿hacia dónde te inclinas? ¿Hacia Dios o hacia ti mismo? Que sería Caín y Abel. ¿Te inclinas hacia ti, hacia tus propios deseos, hacia tu propio egoísmo muchas veces, o te inclinas hacia Dios? Pues esto sería una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Este sería mi aporte. Sigo agradeciendo muchísimo, hermano César, tu trabajo. Gracias por permitirme ser miembro de este grupo hermoso. Gracias, mi apóstol, y Dios los bendiga a mis hermanos y mis hermanas grandemente. Hasta aquí mi aporte. Dios la bendiga, hermana Nuria. Dejamos a la hermana María. Buenas tardes, hermanos. Pues a mí lo que me llamó mucho la atención es de que sí nos llega a reflexionar todo este tema, ¿verdad? Porque sobre todo, ¿qué hay en tu corazón y en tu mente? Sobre todo si hay competencia, ¿verdad? Que tanto en nuestro trabajo, en nuestro lugar de vivir, en nuestros hermanos, de la familia, todo. ¿Qué hay? Si hay competencia, si hay alevosía y ventaja, con qué intención vas a ofrendarte desde llegar a la prédica, ¿no? ¿Cómo te presentas ante el Señor? ¿Qué es lo que vas a presentar al Señor en ese momento? Porque nada más es cumplir por cumplir, tomar la silla y sentarte, o escucharlo con amor y con esa intención de aprender de todo tu corazón, y que esa palabra sea clavada, o sea, en la profundidad de nuestros huesos, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser, para que así reflexionemos y sobre todo, pues no cometer esos errores. Y si cometemos errores, dice el Señor, toca la puerta y me encontrarás, y ahí estaremos, ahí Él estará para que nos ayude a reflexionar y sobre todo pedirle la ayuda, ¿verdad? Porque sin la ayuda de Él no podemos, porque con la ayuda de Él va a haber esa transformación genuina.
que el Señor quiere de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque por mucho conocimiento que tengamos, a veces está ese celo, como dice, está ese celo, esa envidia, esa alevosía, el de competir, ¿verdad? Pero el Señor da amor, da entereza, da fuerza, sobre todo mucha humildad y amor. Gracias, mis hermanos, Dios los bendiga y los cuide. Amén, amén. Lo dejamos al apóstol a ver si cierra el mensaje. Gloria al Señor por esta clase tan productiva, ¿verdad? Que el Señor te bendiga de una manera sorprendente. Gloria al Señor. Bueno, pues creo que hasta aquí va a ser la clase. Creo que ya han terminado los reportes.